¿Cuál es el poder que los mexicanos no hemos querido aprender? La política. Miren, a pesar que en las últimas décadas la comunidad hispana o mexicana ha crecido de gran manera, no hemos querido aprender la importancia y el valor de la política. ¿Y ahora de qué voy a hablar? Vamos a hablar de la política en los negocios. Así es, mi gente. La mayoría de gente hispana o mexicana no le da ninguna importancia a la política hasta que lo ocupan. Y así es, yo he tenido la fortuna de poderles asistir a muchos de nuestros pequeños y medianos negocios, a los propietarios principalmente, cuando se les atora el caballo con alguna circunstancia, ya sea de violaciones al código, cuando no les quieren dar un permiso, cuando están siendo atacados, discriminados y que algún servidor público de bajo rango les está dando un mal tiempo. Ahí es cuando no saben a quién voltear y no saben a qué hacer. Ahora, no importa cuánto dinero tengas, si tienes miles, cientos de miles o millones de dólares, ¿verdad? Si eres un millonario, pero no tienes ninguna relación ni un conecte, bueno, pues quizá te ocupe gastar mucho dinero para resolver un problema que quizás se pueda arreglar de una manera muy sencilla y muy fácil. Pero tú no tienes las conexiones ni la relación política. Y solamente quieres participar mediante personas como su servidor cuando lo ocupas. Y la cosa no trabaja así, mi gente. Miren, les voy a dar unos números para que pongan las cosas en contexto. Miren, la población hispana somos el 18.5 de la población general en Estados Unidos. Pero de esos 18.5, que son casi 50 millones, pues bueno, solamente 1.5 de los puestos que se puede la gente elegir mediante voto popular son ocupados por hispanos. ¿Por qué? Y desgraciadamente los que corren para esas posiciones, ¿verdad? La mayoría son de la ala liberal, que son nefastos para nuestra población. Bueno, ahora, ¿cuál es la razón que nuestra gente de negocios, que se pudiera decir que es más inteligente que el resto de la población hispana? ¿Por qué? Porque no es igual que trabajes en una fábrica, seas un obrero, un empleado, ¿verdad? A tener tu propio negocio. Bueno, se quisiera pensar o se podría pensar que la gente de negocio tiene más capacidad, ¿verdad?, de raciocinio y de inteligencia, porque tiene la suficiente capacidad para poder correr un negocio de manera exitosa. Pero lamentablemente están en la misma situación que la mayoría de la población general mexicana o hispana, con una gran apatía y con mucha falta de involucrarse en la política. Bueno, ¿y a qué se debe esto? Ya lo he hablado yo en otros videos. Podemos echarle la culpa a varios factores. Ahora, cada quien tiene su opinión, pero la mía, ya que soy un amateur estudiante de la historia, quiero pensar que porque en el 1800, ¿verdad? A finales del 1800, el Porfirio Díaz duró en el poder 30 años, ¿verdad? 30 años duró religiéndose. Cuando estalló la Revolución Mexicana en 1910, entonces prácticamente fueron 10 años o una década de anarquía, ¿verdad? Que se formaba un gobierno y luego se aumentaba la bronca y luego se ponía otro gobierno. ¿Por qué? Porque si se ponen la gente que sabe, pues primero se unió unos caudillos en contra de otros hasta que finalmente se formaron un partido que fue del gobierno revolucionario y posteriormente se hizo el PRI que todos conocemos, que duró pues casi 75 años en el poder. Entonces, 30, 10 de la revolución y luego 75, más de 100 años
que la gente no supo lo que era una democracia real. Y entonces, ¿qué pasó? Porque yo desde que estaba niño en México, la gente decía, ¿vas a votar? No, ¿yo para qué voto? El PRI siempre gana. Entonces, como el PRI siempre ganaba y el PRI, el partido político de gobierno, se percibía como lo más corrupto, ¿verdad? Entonces la gente no le halló ningún beneficio a la política. Los únicos que se beneficiaban de la política del PRI eran los candidatos, sus familiares, sus amigos y allegados. De ahí para allá a todos nos iba como en feria. Entonces nos trajimos esa misma cultura y ese mismo pensamiento de la política. Ahora, aquí en Estados Unidos, ¿hay corrupción? Claro que hay corrupción. Pero aquí la corrupción se ha legalizado y se ha organizado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en México hoy por hoy el gobierno les da cierta cantidad de dinero a cada partido político para que les den a sus candidatos y los apoyen económicamente para que lancen una candidatura a un puesto popular. En Estados Unidos no es así. Cada candidato que quiere lanzarse para una candidatura de voto popular tiene que buscar sus propios recursos, ya sea que decidan financiar su propia campaña o ya sea que en la mayoría de los casos busquen recaudar fondo mediante lo que se les llama fundraisers. Entonces, es ahí que los negocios o la gente de negocio puede votar con su cartera. Así es. Entonces, si tú tienes un negocio y tú piensas que a ti no te beneficia la política, bueno, pues espera que tengas un problema para darte cuenta que no tienes acceso y que no conoces a nadie y que quizás un problema que podría ser muy sencillo, que te está dando un problema, pues un burócrata de baja monta, pues verías que las cosas son diferentes. La única comunidad hispana en Estados Unidos que ha aprovechado de gran manera la vida política de este país son los cubanos. Y bueno, los cubanos porque pues la mayoría de ellos cuando se vinieron a Estados Unidos contaban con una preparación académica. Muchos de ellos ya venían con dinero y muchos otros pues tenían experiencia en negocios y en política. Es por eso que la comunidad cubana es una comunidad muy pequeña en Estados Unidos, pero que tienen senadores, que tienen congresistas y que tienen muchos cargos estatales y federales. Así que, pues, tenemos que aprender de ellos. También han relacionado la política y los negocios, la comunidad cubana, y lo han hecho muy bien. Ahora, muchos de ustedes que están en los negocios ahorita no entienden que uno de los mejores clientes se llama el gobierno. Así es, el gobierno es el mejor cliente para muchos negocios y más para los que están conectados. ¿Por qué? Porque todo gobierno, ya sea local, del condado, estatal y federal, pues son como cualquier entidad privada. Ejemplo, que ocupan productos y servicios. Si tú vas a una oficina de gobierno y vas a un baño público en una oficina de gobierno, pues tienen papel del baño. Alguien le tiene que vender el papel del baño al condado, a la ciudad y a las oficinas del estado y a las oficinas federales. Alguien les tiene que dar la limpieza. Alguien les tiene que hacer construcción. Alguien, sí me entienden, sí me entienden. Alguien les tiene que cortar los árboles. Entonces, son una infinidad de productos y servicios que las entidades de gobierno necesitan. Pero la mayoría de la raza de negocios no sabe, porque no está involucrada, no se informa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú puedes aplicar a la ciudad, al condado, al estado, al federal, para ser un negociante o un negocio aprobado para que te den ese negocio, para que tú les puedas vender o les puedas brindar servicio. Todo se va pues, a subastas, ¿verdad? Que tienes que mandar tus números y ellos supuestamente escogen el que sea más barato. Eso no es cierto, mi gente.
Y les voy a dar un ejemplo. Miren, yo conozco dos personas, son güeros, ya tercera, cuarta generación, que han hecho negocio con las entidades de gobierno, ¿verdad? Conozco una que se dedica a pavimentar calles y a poner banquetas. Bueno, esa es una de las compañías más grandes de aquí del condado de San Bernardino y quisiera yo pensar que también de California. Tienen una infinidad de equipo, tienen una infinidad de instalaciones grandísimas, valuadas en millones y millones de dólares, ¿verdad? Y esta compañía se inició por allá en los 20, 1920, por un inmigrante serbio, ¿verdad? De Serbia, el señor. Y ahorita pues ya los nietos y los tataranietos son los que siguen corriendo este negocio. Bueno, todo lo que tenga que ver de pavimentado y embanquetado, esta compañía lo hace. Y voy a omitir su nombre, pero la gente que está involucrada o está envuelta en la política sabrán de quién estoy hablando. Pero ellos a todos les dan dinero. Hay otra organización aquí en la ciudad de San Bernardino que tienen un negocio de apuestas. Tampoco voy a decir nombre. Bueno, y ellos también les dan dinero a todos los políticos, a todos, a nivel local, a nivel condado, a nivel estatal, a todos les dan. Bueno, pero les voy a platicar particularmente de un negocio de construcción que ha estado en existencia por más de 70 años y que ha hecho negocios con, principalmente con el condado, el estado y el gobierno federal de construcción, que han hecho obras gigantescas y millonarias. Ahora, ¿cómo ellos se han perpetuado por tanto tiempo haciendo negocios con los gobiernos? Bueno, pues porque ellos desde el inicio de su empresa supieron la importancia de la política y supieron lo importante que era apoyar a los políticos con sus campañas políticas. Entonces, posteriormente, ya en los 60 y últimamente, ah, con esto de la equidad y de la igualdad, porque la mayoría de personas que estaban teniendo sus negocios y que tenían sus contratos con las entidades de gobierno, por la mayoría de ellos eran anglosajones o güeros, como les digo yo, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues mucha gente empezó a pegar de gritos y dijeron, no, 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 los güeros tienen acaparado todo esto. Necesitamos darle parte de ese negocio a las minorías, ¿verdad? A gente que sean dueños los hispanos o los negros, los asiáticos, que fueran minorías y mujeres. ¿Y qué creen que hicieron estos güeros? Bueno, pues para no batallar con eso, de la gente que trabajaba para ellos mismos, tanto mujeres como hombres, ¿verdad? Les abrieron compañías. Así es. Entonces, Pancho Pérez trabajaba para esta compañía, ¿ok? Para darles el ejemplo, cómo trabaja la cosa, para esta compañía que tiene 70 años haciendo negocios con el condado, el estado y el federal. Entonces, como ellos eran güeros, entonces como ellos tenían acaparados el negocio de construcción de muchas de las obras que hacían y que hace el condado, el estado y el federal, en esta área, entonces dijeron, no, pues tenemos que darle parte de ese negocio a negocios de minorías. Bueno, pues de sus mismos empleados, ellos les formaron compañías, ¿verdad? Que ellos eran los dueños, pero que detrás de esos dueños que están enfrente, ellos son los que son dueños de todo. Y obviamente pues trajeron a colación su poder adquisitivo, sus relaciones políticas y sus relaciones públicas, tanto como equipo e instalaciones. Y a estos hispanos, ¿verdad? Les ofrecieron pues obviamente una, un pedazo del pastel. Pero el pastel, el 95% del pastel sigue siendo de ellos. De igual manera agarraron a Lupita López, o sea, un ejemplo de sus mismas trabajadoras, igual les abrieron otra empresa que ya era de minoría y de mujer. Entonces fue la misma gata, pero revolcada. ¿Por qué? Porque ellos por décadas han tenido la relación de la gente que está en el poder, de la gente que da esos contratos y obviamente el político que va entrando, político que van apoyando y los políticos son los que votan
a favor o en contra de, de ciertas obras. Ahora, ese es un beneficio muy grande que mucha de la gente no sabe. Mucha de la gente no sabe que hoy por hoy tú te puedes inscribir para hacer una compañía aprobada para hacer negocios con las entidades de gobierno. Mucha gente no sabe. Y la gente que lo sabe, pues muchos de ellos no tienen una relación con los políticos. Ahora, yo les digo, cuando ustedes participan económicamente apoyando una campaña de cualquier político, no estás comprando nada, no, estás solamente colaborando para tener acceso. Si algún día necesitas la asistencia de este político, ¿verdad? Te la dan, te dan la atención. Ellos tienen el poder de hacer algo, quizás sí, quizás no, depende de lo que se trate. Ahora, otra cosa bien importante que la mayoría de gente de negocios no aprecia, no sabe ni quiere saber, ¿verdad? Dicen que el conocimiento te da poder y eso sí es cierto. Ahora, en cualquier lugar, ya sea a nivel estatal, a nivel condado o a nivel de las ciudades. Los primeros que saben de los cambios que se vienen son los políticos. Si van a cambiar el uso de suelo en alguna área, si se viene una mega proyecto a la área. Entonces, la mayoría de la gente solamente se da cuenta, inclusive la gente de negocios, que se va a llevar una mega proyecto o construcción hasta que empiezan las máquinas a llegar y empiezan a trabajar y la gente empieza a decir, oye, ¿y qué irán a hacer ahí? ¿Qué irán a hacer ahí? Bueno, pues ese proyecto ya se metieron las aplicaciones y los planos y todo ese proyecto estuvo discutiéndose quizá por 4 o 5 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que si en un lugar va a haber un desarrollo muy grande, obviamente la plusvalía de las áreas alrededor, ¿verdad? Pues van a subir de precio. Entonces, si tú tuvieras esa información, pues obviamente te adelantas y vas y compras propiedades cerca de ahí, porque automáticamente va a subir esas propiedades en plusvalía. Bueno, entonces la gente no quiere tener todos los beneficios que obtienes cuando te involucras en la política y formas relaciones y apoyas económicamente a las diferentes campañas. Miren, um, las razas que yo he visto o las etnias que yo he visto que se han aprovechado de gran manera las relaciones políticas y públicas en el gobierno han sido los güeros por décadas. En los últimos 40, 50 años, los afroamericanos, pero lo han hecho ellos de una forma mediante las organizaciones no lucrativas. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, se han hecho expertos en escribir, han hecho aplicaciones para que les den el gobierno federal, estatal y del condado y de las ciudades, les den dinero para sus proyectos comunitarios. Pero lo que la mayoría de gente no sabe, que son presupuestos que les han otorgado millonarios y que estas organizaciones no lucrativas, el 85 al 95% de los ingresos que obtienen, ¿ok? Supuestamente para hacer servicio comunitario, pues lo emplean en salarios y administración y operaciones de la organización no lucrativa. Y solamente un 5 a un 10% de lo que reciben de las ayudas públicas es lo que se va a hacer lo que supuestamente ellos dicen que hacen. Entonces, ellos han aprendido de una forma legal a explotar el sistema. Los güeros lo han aprendido a hacer de la manera legal mediante contratos y así sucesivamente. Los judíos lo han hecho de la forma legal. ¿Cómo? Bueno, pues la mayoría de muchos de los bufetes de abogados que representan y ayudan a las ciudades, a los condados y al Estado son judíos, son abogados judíos. Y es por eso que si ustedes pueden ver ahorita,
ellos están muy, muy cerca del poder, porque por esa relación, mediante la parte legal, que ellos siempre representan, ya sea políticos, yo conozco a muchos abogados que son abogados de ciudades. Entonces, esas tres etnias se han aprovechado de gran manera la relación en la política. ¿Y los mexicanos qué somos? Ay, ay, ay. Somos chalanes, es lo único que somos, ¿ok? Porque no hemos querido participar y nos conformamos con ser ayudantes de los perros grandes. Entonces, ahora, eso ha pasado por décadas. Por décadas ha pasado y mientras que no entendamos que jugar a la política trae unos beneficios, siempre vamos a ser los que nos van a mandar las sobras o las moronas que sobren del pastel. Porque no hemos querido entender que si tú no te envuelves, si tú no te involucras y si tú no cooperas con la política, pues si tú no les ayudas, pues no te conocen. Pero si tú les mandas un chequecito de la compañía, ejemplo, ABC Company, pues quizá no se acuerden que te llamas Pancho Pérez, pero sí se van a acordar que la compañía ABC Company les mandó un chequecito de $5,000. Ahí se van a acordar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que esperamos? Miren, les voy a dar un ejemplo de una etnia o de una gente, una raza, que supo capitalizar de gran manera la política. ¿Y de quién estoy hablando? ¿De quién? De la mafia italiana. La mafia italiana duró con gran poder, ¿ok? Monetario, político e influencia a todos los niveles por 100 años. Y si no me creen, búsquenle, hagan su tarea y van a ver. Miren, en la época de Al Capone en Chicago, él le daba órdenes al jefe de la policía de Chicago y al alcalde de Chicago. Ahora, ¿cómo aprendieron los italianos y la mafia italiana a manejar el poder político? Bueno, porque ellos ya traían la organización criminal de la mafia desde Sicilia y desde Italia. Ellos ya sabían cómo manejar la política para avanzar su empresa criminal. Entonces, cuando llegaron a este país, fue lo que hicieron. Entonces, en todas las áreas que eran predominantemente vivían italianos, pues la mafia italiana les decía a la gente por quién votaran. Una vez que lograban elegir al candidato que la mafia quería, bueno, pues también los mafiosos apoyaban a las campañas y a los candidatos con dinero a cambio de, bueno, pues a cambio de favores. Es por eso que los italianos tenían casinos clandestinos, tenían apuestas clandestinas, tenían prostíbulos clandestinos y hubo su auge en la época de la prohibición de alcohol. Ahí fue cuando se catapultaron a las grandes ligas, porque fue un negocio bastante redituable para ellos y todos participaron y todos se hicieron millonarios. Entonces, de ahí fue donde nacieron las 5 familias mafiosas en Nueva York y se repartieron el país de Estados Unidos. En las grandes urbes de Estados Unidos había mafia italiana y estaba controlada la política por ellos. Ahora, a mí no me crean, léanlo y se van a dar cuenta. Tan es así, que la mafia italiana, ¿ok?, fue la que participó activamente en elegir a un presidente. ¿Y de qué presidente estoy hablando? Del John F. Kennedy. Gracias a un jefe mafioso de Chicago llamado Sam Biancana, Chicago fue el que le dio, o Illinois fue el que le dio el triunfo a John F. Kennedy en contra de Richard Nixon cuando corrieron. ¿Y por qué los mafiosos italianos apoyaron al John F. Kennedy? Bueno, la conexión estaba a través del papá, porque el papá de los Kennedy, Joe Kennedy, había sido un mafioso traficante de alcohol, ¿verdad?, de licor, en los años 20 y 30.
Entonces tenía relación con todos los italianos. En esos entonces, el Robert F. Kennedy era procurador general de Estados Unidos. Entonces les estaba dando mucho problema a la mafia italiana. Entonces dijeron, si ayudas a que mi hijo sea presidente, nosotros vamos a hacer que les quitamos la presión que les está dando mi hijo como procurador. Pero eso no fue cierto. Entonces, pues quisieron traicionar a la mafia italiana. Y bueno, ese es un rollo más amplio, ¿verdad? Ahí participó la CIA, ahí participó la mafia italiana, también Cana, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero a lo que voy, es de que el beneficio que les dio a la mafia italiana la relación con la política les duró 100 años. Entonces, mi gente, si tú tienes un negocio chiquito, mediano y grande, y si no tienes ninguna participación, si no estás involucrado a ningún nivel en la política, te están tocando las moronitas del pastel y no tienes ninguna influencia ni poder, ni puedes aspirar a llegar a las grandes ligas. ¿Por qué? Porque la política es la que manda. Así que si tú no quieres participar, no tienes tiempo de participar, bueno, pues tienes que usar a gente como tu servidor, que nos pasamos del tingo al tango y nos pasamos de un fundraiser a otro o de una recaudación de fondos para una campaña a otra y pues me utilices para mandarles tu apreciación a cierta campaña y a cierto candidato y cuando un día necesites la asistencia de esta gente, pues se van a acordar, si no de ti, se van a acordar del chequecito que les mandaste. Así que, como dicen aquí, en este país, o te sientas a la mesa a comer o pasas a ser parte del banquete. Así que ya hay que quitarnos la mentalidad de ser mandaderos, de ser chalanes y tener iniciativa propia y necesitamos controlar la narrativa y la política votando con nuestras carteras. Así que mi gente, pues este fue un video más de su compa El Can de Culiacán y como siempre les agradezco que me escuchen, que me vean, que compartan, que se suscriban. Y como siempre, amenazo con